Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 6 jugadores que se estarían peleando por 4 lugares rumbo a la Copa América 2024. Verdaderamente Lionel Scaloni tiene bastante clara algunas cuestiones que tienen que ver con la nómina definitiva, pero todavía hay algunos huecos por cubrir, y teniendo en cuenta que en esta fecha FIFA hubo algunos futbolistas que no pudieron estar, sumado a que si comparamos esta lista con la del Mundial de Qatar, son 3 jugadores menos, la realidad es que el DT va a tener que decidir entre algunos jugadores. Ya tenemos bastantes nombres confirmados, yo diría que un total de 19 futbolistas parecerían tener el lugar asegurado, los repaso rápidamente. Emiliano Martínez, Franco Armani, Walter Benítez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Germán Pesela, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Lionel Messi, Ángel Di María, Julián Álvarez, Nicolás González y Lautaro Martínez serían los jugadores que ya tendrían su lugar asegurado en la lista. En este video vamos a estar contando de quiénes son los 6 jugadores que se estarían peleando por los 4 huecos restantes. Empecemos. De los 6 nombres que se estarían peleando por los 4 lugares restantes, hay 4 que fueron al Mundial de Qatar y 2 que son juveniles. La particularidad que tienen los 4 que fueron campeones del mundo es que no formaron parte de esta última fecha FIFA de marzo, y es por eso que estarían corriendo desde atrás. Es cierto que si Scaloni quiere guardarles el lugar a estos 4 futbolistas, los convocaría sin ningún tipo de problema, y los 2 que quedarían afuera serían los 2 que no fueron a la Copa del Mundo. Pero por lo pronto la duda persistirá hasta inicios del mes de junio. Vamos a comenzar hablando del jugador que ven en pantalla, que es un nombre bastante resonante seguramente para muchos, como lo es el de Paulo Dybala, que recién hace un par de días pudo volver a jugar minutos oficiales con la Roma luego de haberse lesionado. Este es un problema que ha sido persistente no solamente en esta última temporada por parte de Dybala, sino en general en su carrera. No ha podido tener esa continuidad deseada, y eso ha provocado que no haya podido estar citado en algunas convocatorias con la selección argentina, y a su vez que tampoco haya podido disputar tantos partidos consecutivos con sus respectivos equipos, ahora con la Roma y anteriormente con la Juventus. Por eso mismo, si bien es cierto que parecería que un jugador de la calidad de Dybala no podría quedar de lado a la hora de armar una lista de 23 nombres, también es cierto que hoy no está peleando la titularidad, pero ni de cerca. Es un jugador que estaría ocupando un lugar en el banco de suplentes, y habría que ver hasta qué punto para Lionel Scaloni es más importante que un jugador que no viene teniendo tantos minutos, pero que tiene más experiencia, debería tener un lugar más relevante que un juvenil de los que voy a estar hablando más adelante. Pero por lo pronto Dybala todavía tiene que ganarse su lugar. En la Copa del Mundo de Qatar no fue titular en ninguno de los 7 partidos. Se destaca que en la tanda de penales definitiva contra Francia convirtió el segundo gol, es decir, tuvo de cierta manera una participación en la obtención de la Copa del Mundo. Es parte de ese equipo que levantó el trofeo, por lo que Dybala siempre va a estar en discusión de si forma o no parte de la lista. De hecho, de cara al Mundial de Qatar no hubo ningún cuestionamiento a la hora de si debía o no formar parte de la nómina definitiva. Por lo pronto, ahora en estos 2 meses que quedan de competencia en el fútbol europeo, deberá tener la continuidad esperada con la Roma. No le va a quedar otra circunstancia. Una nueva lesión, aunque no sea tan grave, podría ser que ya no dispute la Copa América. Y la realidad es que no sabemos cuántos certámenes continentales más va a poder jugar Dybala con la selección argentina. Es un jugador que seguramente ha disputado menos partidos con la albiceleste de los que debería haber jugado por sus condiciones técnicas y porque en algún momento estuvo entre los mejores del fútbol europeo sin ningún tipo de duda. Ahora deberá terminar de convencer a Scaloni. Por lo pronto está corriendo un poco desde atrás. Seguimos hablando de los experimentados, y otro de los nombres que llama mucho la atención que está en duda es el de Gonzalo Montiel. Pero lamentablemente no ha sido la temporada para el lateral derecho.
Se fue de Sevilla, recordemos, a mediados del año pasado a préstamo hacia el Nottingham Forest de Inglaterra. En los primeros 6 meses prácticamente no jugó, y cuando empezaba a tener continuidad en la Premier League, para la mayoría la liga más competitiva del mundo, lamentablemente se lesionó y en los últimos 45 días prácticamente no ha tenido actividad dentro del terreno de juego. Si bien es cierto que si Montiel estaría bien, uno cree que no hay ningún tipo de posibilidad de que se quede fuera de la lista, hoy hay que meterlo en la bolsa de aquellos jugadores que todavía deben pelear por un lugar definitivo. Hay que tener en cuenta que de los 6 que voy a mencionar en esta lista, 4 van a ir, es decir, 2 de los campeones del mundo de Qatar como mínimo van a formar parte de la lista de 23, y Montiel parecería estar un paso por encima de Dybala, sobre todo porque de los 2 jugadores jóvenes que voy a estar analizando más adelante, ninguno juega en la posición de Montiel, y de hecho si analizamos la lista que mencioné anteriormente, el único que puede jugar en la posición de Montiel es Nahuel Molina. Después no hay otro lateral derecho, se puede tirar algún central para moverse por ese sector ante alguna eventualidad del partido, pero en definitiva, lateral derecho en la lista de 19 jugadores que mencioné al principio del video, no hay, por lo que sería verdaderamente extraño que Montiel no vaya a la Copa América de Estados Unidos 2024. Aún así, no estaría yendo por su rendimiento, sino que estaría formando parte de la nómina, más que nada por lo que fue en la selección argentina, una pieza clave e indispensable, tanto en la Copa América 2021 como en el Mundial de Qatar 2022, y obviamente también por lo que sabe el entrenador que puede darle. No es que Montiel nunca ha jugado bien, ha tenido enormes temporadas con muy buenos niveles, pero debe recuperar su nivel. Una vez finalice esta 2023-2024 en el Nottingham Forest, deberá regresar al Sevilla y ahí tomar una buena decisión en relación a lo que va a continuar siendo su carrera como jugador profesional. El equipo español seguramente quiera volver a cederlo, pero en esta oportunidad Montiel debe elegir algún club en el cual pueda sumar minutos, porque de nada sirve que vaya a un equipo en el cual no pueda tener la suficiente cantidad de tiempo dentro del campo de juego para demostrar sus mejores condiciones. Si tengo que dar un veredicto en relación al futuro de Montiel en cuanto a la proximidad de la Copa América, yo creo que formará parte de la lista de 23, pero en definitiva no está al 100% confirmado. Y el siguiente es el lateral por el otro sector, Marcos Acuña, que tampoco fue a la última fecha FIFA de marzo por estar también lesionado. Y la realidad es que hay un punto positivo y un punto negativo en relación si lo queremos comparar con Montiel. En primera instancia, lo que hay que decir es que en la lista que mencioné arriba hay 6 defensores, por lo que 7 como mínimo van a ir. Es decir, si tendría yo que dar una resolución final, me parece imposible que Montiel y Acuña no vayan. En cuanto a lo positivo de Acuña, es que ha jugado más, es que en el Sevilla ha sido titular en gran parte de la temporada y que en definitiva se ha perdido el último mes por lesión, por lo que en definitiva no debería ser una duda para la Copa América. ¿Qué es lo que le juega en contra Acuña en relación a Montiel? Que en la posición de Acuña sí hay muchísimos más jugadores que pueden desempeñarse. Tagliafico, que es el titular, Nico González ha jugado el primer amistoso como lateral izquierdo, Lisandro Martínez, que es un defensor central, puede jugar como lateral izquierdo, y ya, si bien es cierto que es muy poco probable que vaya a la Copa América, Scaloni en la última fecha FIFA de marzo ha citado a Valentín Barco, que también es lateral izquierdo. Si bien no va a ir a la competición continental, la realidad es que Scaloni estaría preparando el terreno por si Acuña no va a seguir en la selección argentina luego de la Copa América. Por lo que en definitiva, el actual jugador del Sevilla también está en duda para el certamen continental. No se puede aseverar ni tampoco descartar la presencia de un jugador que jugó bastantes partidos como titular en el Mundial de Qatar. Es cierto que unas dolencias le permitieron estar desde el arranque en la final frente a Francia, pero aún así ingresó en el segundo tiempo. Es verdad que su rendimiento quizás no fue el mejor, pero en definitiva para el actual entrenador del combinado nacional siempre fue un futbolista importante. Por eso mismo no hay que descartarlo del todo. Es un jugador que si logra agarrar ritmo de competencia va a poder ser ese lateral izquierdo que en general había sido titular en gran parte del ciclo del actual cuerpo técnico de la selección argentina. En el Sevilla casi con seguridad va a jugar en estos 2 meses. Quizás el problema en este caso es que el Sevilla únicamente tiene 8 partidos correspondientes a la Liga Española. Ya quedó afuera de la UEFA Champions League, no clasificó a la UEFA Europa League y también quedó eliminado de la Copa del Rey, por lo que no le quedan muchos encuentros que disputar por
delante. Aún así, por sus cualidades técnicas sobre todo y por su buen estado físico, si es que no se encuentra lesionado, Acuña no hay que descartarlo absolutamente para nada de la lista de la Copa América. Y vamos con el último jugador campeón del mundo, que es Ezequiel Palacios. El mediocampista, que tiene algunas cuestiones también positivas y negativas en relación a los jugadores que mencioné recién. Lo positivo es que en el Bayer Leverkusen de Alemania tiene todavía para competir. Es un jugador que, más allá de estar lesionado en el último tiempo, va a sumar minutos en los meses de abril y mayo, porque el conjunto alemán, como ya sabemos, es para muchos el mejor equipo europeo de la temporada. Recordemos que marcha primero en la Bundesliga, le ha sacado 13 puntos al Bayern Múnich y, salvo una desgracia, se coronaría campeón de la liga alemana. También se encuentra en las semifinales de la Copa Nacional de ese país y a su vez también está en los cuartos de final de la UEFA Europa League, por lo que como mínimo le quedan 2 partidos a nivel internacional, pueden ser 5 si es que alcanza la final. Esto quiere decir que vamos a tener a Palacios competitivamente activo durante los próximos 45 días, antes de que salga la lista oficial de la selección para la Copa América 2024. ¿Qué punto tiene negativo? Es que en su posición hay muchos jugadores. Como mediocampistas internos en la selección argentina tiene a Enzo Fernández, a Alexis McAllister, a Rodrigo de Paul, a Giovanni Lo Celso e inclusive el DT ha probado en ese lugar a Ángel Di María y compite también con alguno de los 2 juveniles que voy a estar mencionando más adelante. Por eso mismo no la tiene tan sencilla en ese sentido. Aún así, me parece que por la calidad de Palacios y por cómo ha ido futbolísticamente su temporada, sería algo negativo no llevarlo a la Copa América. Además, es un jugador que tiene todavía resto para seguir en la selección argentina. Ahí hay una diferencia, por ejemplo, con Acuña, que ya tiene más de 30 años y que podría llegar a ir a esta Copa América, pero después, para ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, a lo mejor le quedaría un poco largo ya el tiempo. Estaríamos hablando de un jugador de 35 años, mientras que Palacios todavía ni siquiera habrá alcanzado los 30 dentro de poco más de 2 temporadas. Por eso mismo, si bien el objetivo ahora es armar la mejor plantilla de 23 nombres para intentar ganar la Copa América, Palacios tiene un futuro todavía bastante importante en la selección argentina, y si a eso le sumamos la competitividad en el Bayer Leverkusen, uno cree que debería formar parte de la lista de 23. ¿Qué le ha jugado en contra? Que ha tenido muchísimas lesiones. No sé si tanto en este último tiempo, más allá de esta última del mes de marzo, pero en temporadas anteriores sí, había tenido muchas dolencias musculares por las cuales había perdido bastantes convocatorias con el combinado nacional. Y vamos ahora a hablar de los 2 jóvenes de la selección argentina, que por lo menos han tenido una presentación positiva en esta última fecha FIFA de marzo y son los que integran la pequeña nómina de dudas para Lionel Scaloni a la hora del armado de la Copa América. El primero de ellos es Alejandro Garnacho, que muchos, cuando se preguntan a la hora de armar o no una lista para la competición continental, dicen: ¿es posible que Garnacho no vaya a la Copa América, teniendo en cuenta que es un jugador titular en el Manchester United, que su rendimiento en la temporada ha sido más que positivo? Y la verdad es que parecería extraño que Scaloni deje afuera a uno de las máximas joyas que va a tener Argentina dentro de los próximos años. Es cierto que todavía es muy joven, tiene tan solo 19 años y seguramente tiene mucho recorrido por delante, y la idea del cuerpo técnico en principio era realizar la renovación, no total pero sí bastante parcial, luego de la Copa América. Aún así, estaríamos hablando que acá, ¿cuántos jugadores que van a ir a la Copa América que no fueron al Mundial estarían en la lista? Por ahora, de los 19 que mencioné al principio, solamente uno, y es el tercer arquero, como lo es Walter Benítez. Después, los otros 18 fueron al Mundial de Qatar. Los 4 que mencioné recién también salieron campeones del mundo en Asia. Y solamente Garnacho y el que voy a mencionar más adelante tendrían posibilidades de ir a la Copa América de los Estados Unidos, no habiendo sido campeones del mundo. Por lo que, si bien la renovación se espera para luego del mes de julio, no estaríamos hablando de que meter a Garnacho sería ya hacer una renovación.
estaríamos hablando de simplemente intercambiar a un futbolista de los que ya sabemos que no van a ir y que fueron campeones del mundo. Para recordar a aquellos jugadores, el tercer arquero Jerónimo Rulli, que bueno, esa posición es intercambiada puesto por puesto porque el que va a ir va a ser Walter Benítez. Tampoco está Juan Foyt, lateral derecho y defensor central. Tampoco forma parte de la misma Alejandro El Papu Gómez, que hace bastante tiempo que no está en la selección argentina. Ángel Correa, delantero del Atlético Madrid, que en su momento tampoco iba a ir al Mundial de Qatar, pero debido a las lesiones de Joaquín Correa, Nico González y Giovanni Lo Celso, terminó siendo convocado para formar parte de esa nómina de 26. Y después Thiago Almada, que es un futbolista que también podría entrar en la misma bolsa que Alejandro Garnacho. La diferencia es que Almada va a jugar los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque el torneo olímpico Garnacho no lo puede jugar porque el Manchester United no está obligado a cederlo y en definitiva no lo va a ceder bajo ningún tipo de circunstancia, y Almada, al estar en Atlanta United de los Estados Unidos, sí va a poder disputarlo, por lo que se ha decidido que el joven futbolista que hoy está en la MLS únicamente juegue el torneo que se va a llevar a cabo en París. En el caso de Garnacho, la idea es que si es convocado vaya a la Copa América y su rendimiento en el club por lo menos ha estado a la altura de las circunstancias para ello. En la fecha FIFA tuvo algunos momentos, quizás no fue un rendimiento espectacular, pero en definitiva ha jugado su primer partido como titular. Y el último jugador del que vamos a hablar es otro juvenil que está en el fútbol inglés, Facundo Buonanotte. Actual futbolista del Brighton de Inglaterra, es verdad, no es titular indiscutible en el conjunto que juega en la Premier League, pero es un jugador que alterna constantemente y que ha sumado muchísimos minutos teniendo un gran rendimiento en esta temporada. Por lo pronto, él y Garnacho serían los únicos dos jugadores que no fueron campeones del mundo en Qatar que tendrían posibilidades de formar parte de la lista de 23 de la Copa América en los Estados Unidos con la selección argentina. Buonanotte es un jugador que más que nada se desempeña de mitad de cancha hacia adelante. Es cierto que si analizamos su posición en el Brighton, en la selección argentina no podría jugar como titular porque en definitiva no juegan con el mismo esquema. Generalmente la selección nacional juega con un 4-4-2 o con un 4-3-3, mientras que el Brighton se posiciona 4-2-3-1, siendo en esa línea de tres mediocampistas ofensivos el que va por el medio Facundo Buonanotte, tirándose en alguna oportunidad también hacia los costados porque, claro está, es un futbolista que de mitad de cancha hacia adelante tiene muchísimas virtudes, mucho desempeño y muchísimas variaciones de movimiento. Verdaderamente es un jugador que, por lo menos en mi opinión, podría inclusive brindarle más soluciones que el propio Garnacho, aunque por lo pronto Garnacho tendría más chances de ir a la Copa América que Buonanotte. En el caso del jugador del Brighton, compite en su posición con los mismos jugadores que mencioné antes, que compite Ezequiel Palacios, con la salvedad de que justamente Palacios en el Leverkusen también tuvo una buena temporada y en definitiva es campeón del mundo. También es cierto que no parecería haber un gran recambio justamente en la mitad de la cancha, salvo De Paul, que tiene más de 30 años, después el resto todavía tienen menos de esa edad, por lo que podrían llegar a la próxima Copa del Mundo del 2026 con una edad lo suficientemente aceptable como para poder rendir bien futbolísticamente y no sentirse físicamente agobiados por jugar cada 3 o 4 días. Por lo que no es fácil para Buonanotte formar parte de la lista de la Copa América 2024, pero en definitiva no deja de ser un jugador que puede tranquilamente estar en la nómina final, teniendo en cuenta sus buenos niveles en esta temporada, teniendo en cuenta que Scaloni lo viene considerando hace mucho en la selección argentina. De hecho, a diferencia de Garnacho, que fue titular por primera vez en esta fecha FIFA de marzo, Buonanotte ya lo había sido en la fecha FIFA de junio del año pasado, cuando la selección argentina derrotó a Indonesia en condición de visitante. No será sencillo para él, pero ¿quién te dice que 2 buenos meses en el equipo inglés podrían posicionarlo en la lista definitiva para la Copa América? Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en este video, 23 nombres son los que debe incluir Lionel Scaloni en la lista de la selección argentina para la Copa América de Estados Unidos 2024. 19 ya estarían confirmados. Después es cierto que atenuantes por lesiones
va a haber absolutamente siempre, por lo que en definitiva no se puede asegurar que esos 19 van a ser los que formen parte de la Copa América. Pero por lo pronto hay que decir que hay 19 que tendrían su lugar un 99% asegurado. Después, como quedan 4 nombres a disposición, los 6 jugadores que mencioné en este video serían los que se pelearían por esos 4 lugares restantes. Si vamos a un orden en quién sería más importante y quién menos por cómo está conformada la lista con los 19 jugadores que mencioné al principio, Montiel, por ser el lateral derecho restante, ante una posible baja de Molina, debería ir. Palacios, por actualidad, también debería formar parte de la misma. Y los otros 2 lugares restantes se los pelearían los 4 jugadores que faltan. Garnacho me parece que tiene más chances de ir. Y después, entre Acuña, Dybala y Buonanotte, saldría el jugador número 23.